quiero hacer una breve presentación con su semblanza de don José Emilio García Mercader, que nos honra con su compañía. Ha cambiado. Aquí está España, sistema 9. Solamente. Sí. Muy bien. Solamente estando con España. Por supuesto. Don Emilio José García Mercader es el presidente de la Fundación de Victimología. Es licenciado en Criminología y máster en Criminología y Ciencias de la Seguridad por la Universidad de San Antonio de Murcia. Es director de seguridad acreditado por el Ministerio del Interior de España. Académico correspondiente de la Academia de Criminología Andaluza y profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, allá en España. Es profesor de Criminología y Victimología de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Sin más preámbulo, yo quiero dar la más cordial bienvenida a don Emilio José García Mercader y le ruego si sirva hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad que después de haber escuchado las dos intervenciones de mis dos queridos amigos que acaban de intervenir, pues vamos a ver yo lo que puedo decir para estar un poquito a la altura de su trabajo. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Marcos Pablo por haberme invitado a este precongreso más el siguiente congreso, porque además me permite que tenga la oportunidad de saludar a grandes y buenos amigos como a don José Paz, que acaba también de intervenir al principio. Por lo tanto, para mí es una alegría. Bien, como para seguir, pues evidentemente me gustaría hacer algún tipo de reflexiones, más que una ponencia, que quizás pues por tiempo o porque vayamos ya un poquito, que el tiempo va avanzando y porque han escuchado usted pues dos conferencias magistrales, a mí me gustaría ir haciendo casi mejor algunas reflexiones. Desde el principio de los tiempos, desde el principio de la humanidad, ha habido y ha existido violencia. Los seres humanos hemos sido agresivos, nos hemos ido matando por diferentes motivos los unos a los otros. No hay nada nuevo quizá bajo el sol, únicamente que en la actualidad, porque a través de los medios de comunicación, internet, etcétera, un mundo más comunicado, globalizado, nos vamos dando cuenta de que en la actualidad también, a pesar de estar en el siglo, en un tercer milenio, nos estamos dando cuenta que a fecha de hoy la humanidad ha avanzado bastante poco, sí a nivel tecnológico, sí quizá a nivel científico o algo, pero a nivel humano habría que decir que los mismos motivos económicos, políticos, sociales, siguen siendo los que van destruyendo a la humanidad en puesto de dar o que pueda dar un salto más evolutivo en nuestra conciencia. Cualquiera que le guste investigar sobre geopolítica, geoestrategia un poquito, si se va metiendo y va profundizando, se irá dando cuenta de que en muchísimos países del mundo en la actualidad hay conflictos bélicos, hay conflictos entre los seres humanos, hay conflictos entre los países, hay conflictos entre los padres y los hijos, hay conflictos entre los matrimonios. Nos vamos dando cuenta de que no hay en el fondo nada bajo el sol. Sin embargo, que es el motivo por el que yo hago o intento hacer mi trabajo, es porque si se genera violencia, estamos hablando de que existen personas que victimizan, que hacen daño, pero también y como consecuencia de eso aparecen lo que se denominan las víctimas. Ese es mi trabajo. Yo me dedico a trabajar con víctimas. Y me di cuenta de que ya se estableció en su momento el derecho penal, después la criminología hablaba sobre todo aquello que tenía relación con la pareja penal, en donde estaba íntimamente unido el delincuente, el victimario, con la víctima, que era indisoluble a quien hacía daño, a quien recibía el daño. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta de que
existen seres humanos, sujetos físicos, jurídicos, a los que les denominamos víctimas. Sin embargo, ¿quiénes son las víctimas? Si atendemos a lo que dice Naciones Unidas, por ejemplo, nos da una clara definición, que son aquellas personas que como consecuencia de un delito han sufrido un menoscabo físico, psicológico, emocional y patrimonial. Bien, sin embargo, también nos dice algo muy importante que los estados van olvidando cada día más, y es que también son víctimas aquellas personas que sufren la pérdida de sus libertades fundamentales y constitucionales. Entonces, nos vamos dando cuenta de que así, a grosso modo, ya vamos sabiendo quiénes son las víctimas, y nos vamos dando cuenta de que vivimos en un mundo totalmente victimizado. Pero a nivel de microvictimización, si pensamos quiénes son las víctimas, pues evidentemente tendría que decir víctimas son mis amigos, personas de mi entorno familiar, son hijos, son padres. Estamos hablando de que es mi vecino. Estamos hablando de que son el entorno social en donde yo me muevo, porque es muy difícil en este mundo que no haya una familia que como consecuencia del delito no haya sufrido dentro de ese entorno del que estaba comentando el dolor, la tragedia como consecuencia de que alguien ha ejercido un daño. Cuando hablamos de víctimas no solamente hay que hablar desde el punto de vista conceptual, es decir, hablar de víctimas no se puede hablar de una definición, porque sería quedarse corto. Por lo tanto, a mi imagen vienen en muchísimas ocasiones todas aquellas personas que con ocasión de ser víctimas del terrorismo, víctimas de delitos, víctimas de desastres naturales, víctimas de ataques a sus libertades fundamentales y constitucionales, de alguna manera están haciendo que este mundo siga con unos criterios de deshumanización que son bastante sorprendentes. Los estados, todos los estados, gastan dinero, millones, en seguridad, en cómo pueden hacer los entornos más seguros, de qué manera pueden hacer que haya menos delincuentes, de qué manera podemos conseguir que haya mayor seguridad para todos los ciudadanos. Sin embargo, nos vamos dando cuenta a medida que van pasando los años que a pesar de los esfuerzos continuados, sinceros, de determinadas personas a nivel profesional, político, etcétera, cada día sube el nivel de victimización en todos los niveles. Hablo de escuela, hablo a nivel familiar, hablo a nivel de conflicto bélico, hablo a nivel de terrorismo, hablo a nivel absolutamente de todo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está sucediendo para que, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo en materia de seguridad, cada día, casualmente, hayan más víctimas? Bueno, pues me gustaría comentar que lo que entiendo que podría hacerse es que, ya que los estados no tienen la capacidad de evitar la victimización, las políticas criminales de los estados no pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos, sí que están obligados de atender integralmente a las víctimas de delitos para respetarles y trabajar por su dignidad. Las víctimas nunca han elegido ser víctimas. Nadie elige ser víctima. Por lo tanto, hay una demanda importante de justicia. El hombre justo lo único que quiere es una justicia justa. La mujer justa lo único que quiere es una justicia justa. Una justicia que de alguna manera le devuelva su dignidad. A mí me gusta mucho el título de esta conferencia porque habla de cuál es el actual estado de los derechos, apoyo y protección, cuáles son retos y desafíos de la atención a las víctimas de delitos. En primer lugar, me gustaría hablar de algo que considero muy importante. Si alguno de ustedes me preguntan, Emilio, ¿cuántas constituciones en el mundo defienden a las víctimas?
Estamos hablando de, la pregunta sería, ¿cuántas constituciones han tenido la sensibilidad e inteligencia por parte del poder político e inteligencia por parte del ciudadano que integra y forma parte del poder político y social para que se hable, se exprese, aunque sea a nivel simbólico, la defensa de las víctimas? Solamente 7 países, entre los que se encuentra México, hablan en la actualidad, dedican algún artículo, algún párrafo para que se pueda ayudar a las víctimas. La Constitución española, que no habla en ningún momento de víctimas, sin embargo sí que habla de algo muy importante que considero de máxima trascendencia. En algunos de sus artículos habla de los derechos del delincuente, del victimario. Por fin una Constitución también, como tantas otras, refleja y dice cuáles son los derechos de aquella persona que ha cometido algún delito. Derecho al habeas corpus, derecho a tener un abogado, etcétera, etcétera. Derecho a que mientras está en prisión pueda reinsertarse alguna vez en la sociedad a través de cursos, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Constitución española, por ejemplo, no dedica ni un solo artículo, ni una sola mención para hablar de las víctimas de delitos, a pesar que desde hace 50 años ha sufrido la victimización del terrorismo allí en España, privando a los ciudadanos, aunque sea de forma simbólica, la Constitución es profundamente simbólica, despoja a los ciudadanos totalmente desde el punto de vista constitucional. Los padres de la patria en ningún momento reflejan esa ayuda mística, mágica, simbólica, de que ciudadanos que pertenecen a su propia nación en un momento determinado pueden necesitar una determinada ayuda. A partir de ese momento nos preguntamos, si no lo dice la Constitución, ¿quién se va a encargar de apoyar, evidentemente, a las víctimas? Cuando hablamos de víctimas, tenemos que hablar, evidentemente, de victimología. Cuando hablamos de víctimas, tenemos que decir lo siguiente. ¿Quiénes somos los victimólogos o quienes atendemos a las víctimas? ¿En qué nivel profesional o en qué momento estamos en el tratamiento, en el buen trato, en el maltrato a las víctimas de cualquier tipo de delitos? Nosotros somos, como yo digo, el último escalón de la cadena. Cuando ya vamos a trabajar con una víctima nos damos cuenta de que somos el último escalón de la cadena. Cuando me refiero al último escalón de la cadena, significa que cuando llega a nosotros una víctima, con ocasión de cualquier tipo de delito, esto significa que ha fallado el entorno social de protección, tanto a víctimas como a victimarios, que ha fallado la escuela, que ha fallado la protección de servicios sociales, que ha fallado la universidad. Estamos hablando de instancias de control formal. A partir de ese momento entran a continuación a trabajar las instancias de control informal, policía, sistema judicial, sistema penitenciario. Y entonces nos dan a nosotros una persona, nos presenta una persona que es víctima. Y nos encontramos con una persona que tiene un shock emocional a través de un trauma psicológico en donde ya sabemos que no es la misma persona, ya no es la misma persona a nivel emocional que era momentos antes de haber sido victimizada. Bien, entonces nosotros entendemos de que sí es el momento de hablar de victimología y sobre todo de hablar de víctimas. Cuando hablamos de víctimas, a mí en ningún momento me gusta hablar de derechos humanos. Si alguien me dice, Emilio, ¿a ti te interesan los derechos humanos de las víctimas? Yo tengo que decir, no es mi cometido, no es mi trabajo, no me interesan los derechos humanos de las víctimas, pero tengo que dar una explicación. Las personas tienen determinados derechos humanos antes de ser victimizados, pero si en el momento en que sufren la agresión
la bomba terrorista, el momento en que sufren el disparo, el robo con intimidación, el asalto, la violación a mujeres, víctimas de violencia doméstica, mujeres agredidas sexualmente, etcétera, 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 ya han perdido los derechos humanos. Yo no puedo decirle a una mujer victimizada que tú tienes derechos humanos. No, sin embargo, por encima de los derechos humanos, siempre cuando hablamos de las víctimas, hay algo superior a lo que denominamos los derechos victimales. Los derechos victimales, entonces, es algo que yo puedo aportar a través de la legislación y de la intervención integral a nivel jurídico, psicológico y social, para decirle a una víctima que sus derechos se los vamos a reconocer y se los vamos a hacer cumplir. Cuando hablamos de derechos victimales, nos estamos refiriendo a todo el cuerpo que hay de legislación, a todo el cuerpo legislativo que existe en materia de atención a víctimas de delitos. ¿En dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, tenemos que decir algo muy importante. Estamos en un momento bonito, podríamos decir, respecto a materia de legislación, respecto a materia de atención a víctimas de delitos, aunque con sus matices ahora pues lo vamos a ir explicando. Evidente. Por lo tanto, la víctima, que ha sido la gran olvidada del proceso penal, la víctima no sabía en qué momento de su vivencia personal en un juzgado había desaparecido, la habían hecho desaparecer. Sin embargo, la víctima, de quien nadie se preocupaba, sí que todo el mundo la utilizaba. La víctima era imprescindible para la policía, porque gracias a la declaración de la víctima, la policía puede encontrar al delincuente. ¿Está bien? A la víctima la utiliza el abogado, o la puede utilizar el abogado en un momento determinado, o el fiscal, porque la víctima es quien va a dar la declaración y va a reconocer quién ha sido el victimario. Se necesita la víctima porque no hay proceso penal. Todo el mundo la ha estado utilizando a la víctima sin pedir la participación de la víctima, sin que existiera ni físicamente la víctima, porque no participaba en el proceso penal. Ahora estamos asistiendo a lo que se denomina más o menos la visibilización de la víctima. Por lo tanto, ¿en qué momento nos encontramos ahora? Desde el año 2012, la Unión Europea hace un manifiesto muy importante que se llama Declaración de Atención Europea a Víctimas de Delitos. A partir de ese momento nos encontramos con un catálogo de derechos en donde ya sabemos, todos los estados europeos saben que a partir de ese momento hay que crear unas determinadas legislaciones en muchos países para atender a víctimas de delitos. En España, por ejemplo, sale 4 años más tarde, porque es de obligado lo que se denomina el Estatuto de la Víctima. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta de que en España sí que está muy bien legislado el tema de atención a las víctimas. Bien, nos vamos dando cuenta de que sí que tenemos ya algo también importante, porque por primera vez a nivel procesal, los intervinientes en el aparato de justicia tienen las herramientas necesarias a nivel jurídico para depositar y poder hacer que las víctimas puedan ser reparadas de forma integral. ¿Es suficiente una ley para que se cumpla? En absoluto. Se pueden hacer muchas leyes, evidentemente no se van a cumplir en muchas de las ocasiones. Por lo tanto, después de la ley o del Estatuto de la Víctima, en España nace 2 años después, se aprueba el reglamento de la víctima como acompañamiento a la ley que había surgido anterior. Pero ¿por qué motivo hay que hacer un reglamento? Porque necesitamos darle forma, cuerpo práctico, el protocolo necesario, la forma de hacer concreta y quién lo va a hacer para la defensa de la víctima. No nos interesa un catálogo de derechos, ya sabemos que tienen muchos.
Sin embargo, ¿y ahora de qué forma lo llevamos a la realidad? ¿Y ahora de qué forma vamos a hacer que la víctima en un momento determinado pueda decir, conmigo se ha hecho justicia? Sobre eso vamos a ir hablando también un poquito más adelante. Es muy importante cuando hablamos de atención a víctimas de delitos y trabajamos por ello para evitar algo que se llama victimización secundaria. Cuando hablamos de victimización secundaria nos estamos refiriendo a que se haga todo lo posible para evitar que los mismos actores, que son policía que tiene que defender a la víctima, abogados, fiscales, sistemas jurídicos, médicos, forenses, en algún momento, por su falta de profesionalidad o por no tener los medios adecuados para ello, victimizan de nuevo a la víctima, maltratan a la víctima. Por todo ello, se nos pide desde todas las instancias nacionales, internacionales, y siempre nos lo dicen en los últimos artículos, que se le dé la máxima formación a los operadores que trabajan con las víctimas para que de alguna manera no puedan ser maltratados por los mismos o por las mismas personas que se tienen que ocupar de la defensa de los derechos y de que se aplique justicia a seres humanos que son, como he dicho antes, nuestros vecinos, nuestros amigos, mi familia, que sí me interesan como de cualquier familia. Me gustaría decir también que la Unión Europea, cuando hace la ley, indica algo muy importante que a mí al principio no me gustaba, que a mí al principio no lo veía con claridad. Y era porque el marco jurídico de la atención a las víctimas es a nivel, y está redactado solamente o prácticamente a nivel procesal. Es decir, desde el mismo momento en que la víctima pone una denuncia o hay una intervención policial y se inicia el desarrollo de un proceso judicial, ¿qué y cuáles son los derechos de las víctimas? A mí no, aunque lo considero maravilloso e imprescindible, me quedé con el mal sabor de que en algún momento solamente hacen algunas apreciaciones mínimas de lo que significa la atención integral, la terapia, la atención psicológica, la ayuda social que hay que darle a las víctimas para que de alguna manera podamos recuperarlas, al igual que trabajamos por la recuperación de aquellas personas que cometen delitos. Por lo tanto, la legislación o la ley se hace para algo muy importante. Cuando, como he dicho antes, nos encontramos con víctimas, porque trabajar con víctimas es muy difícil, porque nos encontramos con víctimas que posiblemente, en puesto de haber tenido una atención psicológica de forma pronto, nunca han tenido ningún tipo de ayuda por motivos económicos, falta de atención legislativa, falta de atención institucional, falta de atención de los estados y poderes públicos que tienen que velar por ella, porque la víctima no elige ser víctima. Nos encontramos con algo muy importante. Miren, nosotros, nuestra vida, nos dedicamos, especialmente desde que somos niños, ¿no? Nos dedicamos a construirnos como seres humanos, como personas. Intentamos ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas. Intentamos construirnos a nivel intelectual para poder desarrollar nuestra propia vocación. Es un proceso de construcción que nunca acaba. ¿Por qué? Porque los seres humanos morimos de momento en momento, de instante en instante. El bebé que nace tan bonito muere pronto, se convierte en un niño. El niño muere, te das cuenta que fue de aquel niño, desde que estaba conmigo, se hace un adolescente. Procesos de muerte y de resurrección por el que todos pasamos. Sin embargo, cuando hay y se comete un delito, los seres humanos empezamos a tener una deconstrucción. La deconstrucción viene porque hay una desestabilidad emocional,
una desestabilidad psicológica. Hay procesos en donde el ser humano tiene intentos de drogarse por no entender el mundo en el que está y por qué le ha pasado esa victimización que nunca ha elegido. Alcohol, procesos de destrucción, etcétera. Por lo tanto, nuestro trabajo y la legislación la tenemos que apoyar para conseguir algo muy importante a nivel profundamente jurídico-humano, filosófico, victimal, por decirlo de alguna manera. Nuestro trabajo, nosotros solamente nos dedicamos a conseguir algo. Pero ¿cuál es el objetivo de cualquier victimólogo, de cualquier profesional? El objetivo del victimólogo es solamente uno. Para eso ya nos dedicaremos a trabajar como podamos. El victimólogo se dedica a desvictimizar a través de un proceso que se llama desvictimización. Cuando una persona es victimizada, nosotros, es decir, que sufre los horrores, el daño de agresiones de todo tipo, nosotros nos tenemos que dedicar a desvictimizarla. Cuando hablamos de desvictimizarla y de recuperarla para la sociedad, hablamos de que gracias a la ayuda jurídica que la ley pone en manos de los actores de defensa de las víctimas, se le va a dar un reconocimiento como víctima. Es decir, el juez da una sentencia en donde se le reconocen los daños psicológicos y muy especialmente y sobre todo, que es algo que poco a poco se tendrá que empezar a ir reconociendo jurídicamente y en sentencia judicial, no solamente el reconocimiento psicológico, del daño psicológico, sino muy especialmente de los daños morales, en donde se le reconoce que ha sufrido dolor, de que ha sufrido daño, de que ha sido maltratado. Por lo tanto, ese es un proceso que podemos decir, ya tenemos el reconocimiento de la víctima a nivel jurídico, muy bien, pero sin embargo, ese no es solamente nuestro trabajo, ese no es todavía nuestro objetivo. El objetivo es que la víctima, a través de su proceso de terapia, a través del proceso de trabajo psicológico a nivel individual, a nivel grupal, recupere la estabilidad que ha perdido desde el momento en que ha sido maltratado y en donde se le ha hecho perder la dignidad. Nosotros trabajamos para que la víctima, teniendo su reconocimiento jurídico de víctima, se nos acerque y nos diga: Emilio, soy víctima porque me lo dice este papel, pero yo ya no me siento una víctima. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Soy una víctima, pero ya no me siento una víctima. Hay que hablar de equilibrio, de desequilibrio. Vamos a suponer que si yo me dirijo a ustedes y les pregunto, ¿se acuerdan no solamente de cuando eran jóvenes, de ahora mismo, de la edad que van teniendo ustedes, que tengo yo? Y estamos hablando del enamorado, de la enamorada, de mi pareja, de mi amor, etcétera. Todo bonito, todo estupendo, ¿verdad? Sin embargo, cuando una persona está profundamente enamorada, siente algo por otra persona, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando llega la otra persona y le dice: hombre, mujer, mira, quiero hablar contigo, no siento nada por ti, ya no te quiero, me voy? No es no. ¿Hay algo que no entiendes? Algo que pasa, señores, no ha pasado por... a mí no ha pasado. ¿Qué pasa a los enamorados? Eso es la vida misma. Quiero decir, estamos hablando del día a día, de nuestras propias circunstancias, de nuestras propias relaciones, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que sentimos? De momento, temblor en las rodillas. Segundo, sudoración. Tercero, no puedo hablar bien. Estamos hablando de unas relaciones simplemente emocionales, que lo único que hay es apego, determinados afectos, porque estamos atados por esos apegos y porque estamos atados por esos afectos, simplemente. ¿Qué es lo que pasa? Que esa noche ya no podemos dormir. No puedo pegar ojo. Dios mío, he dado 40 vueltas a la cama. ¿Por qué? ¿Qué le habré hecho yo? ¿Pero por qué me ha dejado? Bueno,
Eso nos pensamos que es la primera noche, pero cuando llevamos ya 30 noches, que por qué me ha pegado, que por qué me ha dejado, con lo que yo la quería, con lo que yo lo quería. ¿Cómo es posible que tengamos una construcción tan débil que determinados movimientos emocionales, psicológicos, nos van haciendo sentir en un estado de desestabilización, ¿verdad? Bien. Incluso cuando alguna amiga o cuando algún amigo nos ve, sale corriendo, porque le vamos a contar por 555.000 veces lo que me acaba de pasar, lo triste que estoy, lo que mal que me lo he pasado, y el amigo sale corriendo, la amiga diciendo, Dios mío, no, por favor, Dios mío, no, que me lo va a contar otra vez. ¿Esto qué significa? Significa que solamente por motivos personales tenemos una desestabilización. Yo les puedo asegurar que cuando las víctimas con las que trabajamos desde hace tantísimos años nos las encontramos, no solamente con esas circunstancias y con esa sintomatología, sino con algo que es totalmente terrible, porque no es solamente que te digan, mira, de momento no voy a seguir manteniendo una relación contigo, sino que son maltratadas, golpeadas, vejadas, tiradas al vacío, quemadas, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, cuando llegan hacia nosotros nos encontramos con seres humanos totalmente rotos. Nosotros nos dedicamos a reconstruir no solamente al cuerpo físico, sus derechos jurídicos, sino también al embalaje interno de aquella persona que ha sufrido, de aquella persona que en un momento determinado ha dejado de ser ella misma. Son procesos de reconstrucción interno, etcétera, etcétera, etcétera. Se podría hablar y podría estar hablando, pero para eso necesitaríamos un seminario para hablar de los derechos de las víctimas, evidentemente. Sin embargo, voy a hablar solamente de 4 o 5 por hablar un poquito de ellos, y es porque a nivel jurídico, los operadores jurídicos necesitan posiblemente poco a poco intentar sensibilizarse a la hora de saber con quién están tratando con las víctimas. Cuando hablamos de que hay que trabajar con las víctimas a nivel integral, es porque a nivel jurídico tienen unos derechos, a nivel psicológico porque hay que reconstruirlas, pero también a nivel social. Es decir, vamos a suponer que una mujer maltratada, víctima de violencia de género, sale con sus hijos de una casa. A partir de ahí, por seguridad, a partir de ahí, ¿quién la protege? ¿Quién la ayuda? ¿Quién le da una ayuda económica? Ni un peso para poder ayudar a su familia. Hay alternativas. Se puede dedicar a la prostitución o se puede dedicar a traficar con droga o puede dedicarse a otros temas. Pero ¿dónde está a nivel social las sociedades humanas del siglo, de un tercer milenio, para que pueda para que sus hijos en todo momento estén protegidos? Porque la ley de México y la ley de España dice que no solamente víctima es quien ha recibido, que víctima también son su ascendencia superior o descendencia inferior. Por lo tanto, víctimas también son, y no son tratados como tales, los hijos, por ejemplo, de mujeres víctimas de violencia de género. Y lo dice la ley mexicana y lo dice la ley española. Por lo tanto, tienen que ser también protegidos y ayudados a nivel económico, a nivel de protección terapéutica, a nivel de protección jurídica, etcétera. Estamos hablando de que trabajo, pero que sin embargo sí que vamos encontrando algunas armas para salir adelante. Las víctimas necesitan muchísima atención. Hay un aspecto muy importante de la ley, para no meterme ya en derechos, porque es que de verdad que tendría que estar hablando horas, porque es un tema precioso. La Unión Europea
nos dice prácticamente en la definición de víctima que no entiendo que por qué en una definición tiene que meter y hablar de algo que se llama justicia restaurativa y mediación penal. Esto significa de que la víctima a nivel extrajudicial tiene o puede tener la oportunidad de resolver los conflictos en beneficio de sus intereses. Se apuesta por el que el Poder Judicial, a través del proceso penal, pueda conseguir, en los casos que haya madurez por todas las partes, a nivel de victimario y a nivel de víctima, que se puedan llegar a determinados acuerdos en beneficio, evidentemente, de la víctima. La víctima necesita que sea informada en todo momento de cuáles son sus derechos. Necesita que se le digan quiénes son los operadores profesionales en donde puede recibir una ayuda a nivel psicológica, terapéutica, etcétera. La víctima necesita ser oída en declaración, necesita ser escuchada. La víctima necesita de que se le pueda hacer protección después de una declaración de impacto. Se están dando casos por todas partes del mundo, por donde vayamos, de que, por ejemplo, una víctima de violencia de género que denuncia, ya ha sido víctima por primera vez, ya tiene una victimización primaria, que es el impacto directo de la agresión durante años, pone la denuncia y a lo mejor no es atendida en su dignidad por los operadores que tienen que atenderla, ya lleva una victimización secundaria. Aparte de que sabemos que pueden asesinarla, como se está dando a diario, y se pide una protección policial y no se le da, al final es asesinada y sufre una victimización por tercera ocasión. ¿Hasta cuándo los ciudadanos que podemos ser cualquiera de nosotros, vamos a tener que estar esperando que se nos trate respecto a nuestra dignidad? Yo soy una persona siempre muy optimista y tengo mucha esperanza. Sin embargo, por noticias que van surgiendo, de movimientos que van a ir dándose en el futuro, dentro de unos años, geopolítica, geoestrategia, esa es la clave siempre. No vienen buenos tiempos para los seres humanos. Se están ya preparando movimientos, conflictos, problemas sociales, problemas entre las familias. Se nos pide que vayamos informando a las sociedades para que vayan protegiendo a todas las víctimas que se van a ir produciendo en los próximos años. Por lo tanto, como la conferencia me habla de cuáles son o qué mensaje yo lanzaría, sería el siguiente para todos los profesionales que trabajan con las víctimas, y es el siguiente. La victimología o el tratamiento con las víctimas se inició después de la Segunda Guerra Mundial, muy especialmente después de ver los campos de Auschwitz, y determinadas personas pensaron que tanto dolor, ¿dónde se quedaba? A través del derecho penal. Hablábamos de que de pronto alguien piensa en una palabra, víctima y victimología, y la refleja a nivel jurídico. Por primera vez se le empieza a dar un tratamiento intelectual, conceptual a la víctima de delito. Estamos hablando de personas que todavía viven en México. Luis Rodríguez Manzanera, Lima, que estuvo en el primer congreso de victimología en Israel, María de la Luz Lima Malvido en Argentina, Hilda Marchori, Elías Escaf en Chile, tantos victimólogos, que ellos iniciaron y nos dieron el concepto de víctima, que nos dijeron que la víctima que existe dentro de la criminología, dentro del derecho penal. Bien, ¿qué es lo que una segunda generación hemos intentado apostar? Nos hemos dedicado a algo muy importante y creo que de alguna manera sí también lo hemos conseguido, pero todo esto son procesos y procesos. Nosotros creo que hemos conseguido legislar, es decir, lo que creemos que se debe de hacer lo ponemos por escrito para que los poderes públicos se reafirmen, lo califiquen como tal y actúen en consecuencia. Sin embargo, nos damos cuenta de que ya por nuestra edad, evidentemente muchos de nosotros ya vamos estando ya cansados también, significa que cuáles son los retos siguientes: concepto, ideología victimológica, cuerpo doctrinal, que ya hicieron nuestros mayores,
Nosotros en legislación lo que les queda hacer a los jóvenes es algo muy importante, que se cumplan los derechos de las víctimas. El trabajo de los jóvenes es hacer que lo que los demás hemos ido creando, ellos consigan cumplirlo de hecho y por derecho. Y ya pues, por último, únicamente decir que dentro de eso, que yo soy bastante positivo, creo que es muy importante que sigamos actuando en beneficio de las víctimas. Las víctimas del terrorismo en España tienen una definición que dice: víctimas somos todos. Cuando los estados dicen en México, bueno, no voy a poner México por no estar siempre con el ejemplo, Alemania hay 1 millón de víctimas, miente el Estado alemán. Porque siempre nosotros sabemos que detrás de cada víctima directa hay un entorno social de 5 personas que sufren el impacto y consecuencias de las víctimas. Por lo tanto, en Alemania no habría 1 millón de víctimas, hay 5 millones de personas victimizadas. Víctimas, en definitiva, somos todos. Por lo tanto, alejarnos del miedo, trabajar para conseguir que no se sigan creando culturas del miedo, culturas de la barbarie, culturas que nada más que quieren hacer daño al género humano. Muchísimas gracias. Muy agradecidos con la intervención de don Emilio José García Mercader, quien tocó el tema de la atención integral de las víctimas del delito, el estado actual de sus derechos, apoyos y protección, retos y desafíos. A continuación, recordando que estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube UDG Virtual, con un chat abierto para recibir las preguntas de los internautas, invitamos a los aquí presentes a participar con sus cuestionamientos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. La pregunta que tengo, ya sea para hacer bien una justicia, castigar como se debe al delincuente o restaurarle los daños a la víctima, ¿cómo se cuantifica qué tanto daño psicológico ha tenido una víctima de un delito? Muy fácil. El daño psicológico con víctimas de delitos sí que está ya prácticamente, al menos allí en España sí que está calificado. Al igual que está, por ejemplo, a nivel físico, ya está cuantificado el daño físico, es decir, cuánto vale una mano, cuánto vale un pie, cuánto vale una oreja, cuánto vale una pierna, eso ya está cuantificado. El daño psicológico también se puede cuantificar y está cuantificado. Sin embargo, la pregunta sería que a nivel jurídico se está fallando es en ¿de qué forma se acredita el daño moral? ¿De qué manera se acredita el daño moral? ¿De qué manera se acredita el que una persona, de qué manera se acredita el dolor de una persona? ¿Cuánto vale el dolor de una persona? ¿Cuánto valen años de maltrato, vejaciones, insultos? ¿Cuánto vale? Porque físicamente sí que ya lo sabemos, incluso a nivel psicológico también podemos saberlo. Les voy a hablar de algo inusual que ha sucedido en un juzgado de la ciudad en donde yo vivo, en Cartagena. En Cartagena los asuntos de violencia de género solamente los tratan los juzgados de género. Es decir, los juzgados para la mujer solamente tratan casos que tienen relación con denuncias hechas para víctimas de violencia de género. No se trata de ningún otro tipo de delito, evidentemente. Y entonces, en una ocasión, una jueza de Cartagena, que tengo evidentemente la sentencia en el trabajo, dice y dicta sentencia de daños psicológicos por 10.000 euros que tiene que pagar el maltratador a la esposa y a sus hijos, y le pone la misma cantidad. Es una valoración que él hizo atípica, que la dama esta jueza hizo, entendiéndolo bajo su criterio, y puso otros 10.000 euros en concepto de daño moral.
Así lo hizo. No se puede cuantificar muchas veces. Es de forma aleatoria, atendiendo a criterios de tiempo, familia, tiempos que haya podido estar en un hospital, tiempo que haya podido estar en curar unas lesiones, tiempo que haya podido estar y tiempo que haya estado sufriendo un determinado tipo de maltrato. Sí, bueno, yo quería preguntarle desde la experiencia que tienen, cómo trabajan con el tema de los niños. Aquí en México, pues sabe que vivimos en un entorno de una violencia que está creciendo. Y, por ejemplo, se ha discutido el tema de los niños huérfanos del narcotráfico o desplazados de sus comunidades, el tema de los niños que son huérfanos de los feminicidios, qué pasa con esos pequeños, cuando el perpetrador generalmente es la pareja o expareja de la madre. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que tienen familiares, padre o madre desaparecidos, que también es un problema grave en México? ¿Cómo se atiende estas situaciones de vulnerabilidad? Y en otro contexto, por ejemplo, los niños de las madres que están privadas de la libertad o los niños, en el caso mexicano, que son reclutados por los sicarios para cometer delitos. Es decir, vivimos en un contexto muy difícil para la niñez, cómo se atiende a los niños que son víctimas y, por otra parte, si tiene oportunidad, cómo es la atención psicosocial, porque en determinado momento usted habló de la atención psicológica personal o en grupo, pero me imagino que en temas como el terrorismo también tienen que atender la parte de la atención psicosocial por el miedo que genera pues esta práctica hacia la sociedad española en su conjunto. Gracias. Bueno, la pregunta es genial. Lo que pasa es que son 10 preguntas. No, que va, con mucho gusto. No, es correcto, está muy bien. Miren, la gran mayoría de jóvenes y adolescentes que cometen delitos en la actualidad es como consecuencia prácticamente directa de que han sido profundamente vulnerados en sus necesidades, fundamentalmente vulnerados en sus necesidades. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, tenemos un componente que es el siguiente, y es lo que le pasa a los niños. Los niños necesitan que sean asistidos a nivel físico, que sean atendidos a nivel físico, para que en todo momento tengan cobijo, tengan alimentación. Los niños necesitan ser atendidos a nivel cognitivo para que puedan entender el mundo, las circunstancias. Los niños tienen unas determinadas necesidades de conocimiento para poder integrarse en la sociedad. Los niños tienen necesidad de afecto. Cualquier niño que en un momento determinado, cualquiera de esas necesidades básicas, que son las mismas casualmente que 30 años después y 40 y 50 años seguimos teniendo nosotros, ¿verdad? Si no son tenidas y correspondidas, nos encontramos con seres humanos que entran en desequilibrio. Cuando entran en desequilibrio y pueden tener alteraciones emocionales, eso no es el problema a nivel psicológico, sino que puedan desarrollar determinado tipo de patologías. En el momento en que se desarrollan determinadas patologías, mal tema. Por lo tanto, es de máxima importancia que siempre el Estado responda para atender evidentemente a los niños, sea cual sea la circunstancia que corresponda. Normalmente en España, cuando un maltratador, un individuo asesina a la esposa, servicios sociales, o mejor dicho, es la misma familia, hablo de abuelos, tíos, hermanos, quienes se quedan normalmente con la víctima. En caso de aquí de que los desaparezcan, lo mismo, es exactamente igual. Sea el estado, la circunstancia de los padres, lo que tiene que ser importante si queremos hacer una sociedad, no ya digo normalizada, sino sana, porque la sociedad está enferma, desarrollamos cánceres. Los cánceres son sociales, no son cánceres solamente a nivel de sanitario. Las sociedades desarrollan cánceres, sea cual sea la situación de la familia. Siempre lo que hay que tener en cuenta es la atención del Estado
en la protección de los más vulnerables, porque los niños, o cuando hablamos de niños, los niños no son el futuro. Eso no es cierto. Los niños no son el futuro, los niños son el hoy. Los niños son la realidad, son el hoy. Eso sí que considero que es muy, muy importante. Miren, muchos estados que hablan de violencia y que sufrimos violencia. Hablo en estados en Europa del Este, en tantísimos países donde hay tanta violencia. Sin embargo, hay algo y los ciudadanos no nos damos cuenta y tenemos que ser muy activos, muy conscientivos a través de la defensa de los derechos humanos, es que cuando existe algo que se llama violencia estructural. La violencia estructural es esa violencia que aplican los estados cuando no atienden a las necesidades básicas de sus ciudadanos, a sus derechos constitucionales y a sus derechos fundamentales. Por lo tanto, hay que evitar que a los niños que están sufriendo, que son víctimas, porque lo dice la ley, no lo digo yo porque sea muy listo, lo dice simplemente la ley, hay que evitar que puedan ser, por las estructuras del poder, más victimizados todavía y que se ejerza violencia contra ellos. Por lo tanto, hay que atenderlos, evidentemente, en su dignidad, a través de oficinas de atención a víctimas de delitos y de las estructuras sociales y humanas que los estados hagan para evitar, evidentemente, su victimización. Y si no, iremos creando sociedades cancerígenas, sociedades enfermas, que no entienden por qué no pueden salir adelante. De nada. Tenemos 3 participantes, nos preguntan por escrito, de Ludwig Solís, ¿cómo se podría mejorar la ayuda a víctimas? Y del mismo, ¿cómo podría mejorar la cultura de apoyo a las víctimas y cómo la sociedad podría ayudar a las mismas? De Brenda Valdés, ¿por qué aún en muchos de los casos se pasa por alto a las víctimas del delito y cuál sería la mejor forma de darles voz? Y tercero, Laura Arbizu, ¿cómo podemos cuantificar el daño psicológico e intelectual? Bueno, el daño psicológico e intelectual sucede prácticamente como cuando hablamos de daños morales. El daño físico e intelectual responde y tiene que ser valorado siempre y únicamente por una valoración terapéutica de los servicios psicológicos que están atendiéndolo y en su caso por las personas, psiquiatras, etcétera, que van a hacer la valoración intelectual, entiendo, emocional, mental de una determinada persona. Entonces ellos serán los que tendrán que ser como peritos correspondientes los que darán fiscalía y al juez la interpretación y la valoración de cualquier daño que se pueda tener a nivel intelectual. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Los daños intelectuales o los daños así emocionales son terribles, especialmente entre los más pequeños. Es que no sé si decirle algunas cosas. Vamos a ver. No sé si decirle algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de daño intelectual o de daños mentales, cuando una persona es victimizada, tiene una disociación en muchas ocasiones una disociación mental. La persona, cuando está siendo maltratada, disocia durante el momento del maltrato y va generando y creando otra personalidad o varias personalidades. Pero no me quiero meter en ese tema, porque es bastante fuerte el tema. Por lo tanto, sabemos que los daños intelectuales son profundos y en algunos casos irreversibles, por lo que el Estado de Derecho se encarga o tendría que encargarse de que estas personas tengan sus correspondientes minusvalías intelectuales como consecuencia de la victimización que sufren. Hay cosas que
no se pueden decir. Para hablar también de por qué se pasa por alto a las víctimas del delito, etcétera. Es muy sencillo, se ha pasado siempre y se sigue pasando a las víctimas de delito por encima, porque nos hace falta crear una cultura y una concienciación social para atender a las personas, a las más débiles. Yo les voy a ser claro y sincero, yo me dedico a la victimología, a la criminología, como consecuencia de mi experiencia de vida. Yo no lo he elegido. A mí me gustaría dedicarme a otras cosas, sinceramente. Si yo tuviera una hija o un hijo o un familiar con cáncer, posiblemente ahora estaría trabajando en una asociación de cáncer, de apoyo a las personas de cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las enfermedades son muy visibles a nivel sanitario, pero cuando hablamos de víctimas, ninguno queremos ser víctimas. Es un reflejo de autodefensa, es psicológico. A partir de ese momento nos olvidamos de que existen personas en nuestro entorno social victimizados. Por eso mismo tenemos que conseguir siempre trabajando y luchando y concienciando a la sociedad para que la atienda en sus derechos. Y ya por último, ¿cómo mejorar la cultura de apoyo a las víctimas? Me gusta mucho la palabra cultura de apoyo. Es correcta, pero yo le añadiría algo todavía, atendiendo a los criterios de Antonio Beristán y Piña, catedrático emérito de Derecho Penal del Instituto Vasco de Criminología, víctima del franquismo, víctima del terrorismo en España, sacerdote jesuita. Padre del derecho penal, uno de tantos padres del derecho penal en España, criminología y victimología. Decía que no solamente es la cultura, sino que es el arte interdisciplinar para rescatar, construir aquello roto que hay dentro de cada persona que ha sufrido como consecuencia de una determinada victimización. Es un arte. Ya está. Tenemos dos participaciones atrás. Sí, buenas noches. Yo quiero preguntar sobre el tema que me parece sumamente interesante, el de la victimización secundaria. ¿Algún ejemplo en España si se ha llegado a esta justicia, si se ha dado un caso de justicia de esta victimización secundaria? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Hay que decir que victimización secundaria es cuando los actores que tienen, los actores institucionales, por favor siéntese señora, los actores institucionales que tienen que atender a las víctimas la maltratan por su incapacidad profesional o evidentemente por falta de profesión. En España, evidentemente, como en tantísimos sitios, ha existido victimización secundaria. Evidentemente, también hay que decir y hay que reconocer que sí que ha existido un esfuerzo increíble en donde, a través de procesos de formación durante años, sí que la victimización secundaria en España ha dejado prácticamente, entre comillas, de existir. La victimización secundaria es cuando el policía no atiende a la víctima en sus derechos, cuando la maltrata, cuando no la escucha, cuando no la atiende a la hora de hacer unas diligencias policiales, cuando no le informa de a qué servicios tiene que dirigirse. Victimización secundaria es cuando la policía interroga 40 veces a la víctima o cuando le hacen peritajes forenses en más de una ocasión o cuando está haciéndole el servicio médico, le está haciendo un informe y ahora otro informe y ahora otro informe. Por favor, dejen ya en paz a las víctimas. Hagan lo que haya que hacer para que el sistema jurídico, que nace también para la defensa de ellas, las trate siempre, la palabra clave, dignidad. Las trate en su dignidad. Sí. Ya está. Con el agradecimiento de la Universidad de Guadalajara a través del sistema de universidad virtual, yo quiero hacer patente, bueno, además de
el interés demostrado por este auditorio que hoy nos acompañó, el agradecimiento de la organización de este seminario a don José Emilio García Mercader, otorgándole esta constancia que dice a la letra: la Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual, otorga la presente constancia a José Emilio García Mercader por su participación como ponente con el tema la atención integral a las víctimas del delito, el estado actual de sus derechos, apoyos y protección, los retos y desafíos, en el Seminario de Estado de Derecho, Justicia y Seguridad, llevado a cabo el 28 de mayo de 2018. Suscribe atentamente, piensa y trabaja con la fecha de hoy, 28 de mayo de 2018, la doctora Maristela Velar Álvarez, rectora de este sistema de universidad virtual. Doctor, mi agradecimiento. De la misma manera, yo quiero hacer entrega a don José Gabriel Paz de esta constancia que a la letra dice: Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual, otorga la presente constancia a José Gabriel Paz por su participación como ponente con el tema Inteligencia Estratégica en el Seminario de Estado de Derecho, Justicia y Seguridad, llevado a cabo el 28 de mayo de 2018. Suscribe la rectora de este sistema de universidad virtual, doctora Maristela Velar Álvarez. Muchas gracias, don José Gabriel. Y por supuesto, al coorganizador y principal impulsor de este seminario, el doctor Marcos Pablo Moloes Nicruer, con el agradecimiento de la rectora del sistema de universidad virtual, la doctora Maristela Velar. Muchas gracias. Señores, y sin más, con el agradecimiento de la Universidad de Guadalajara, de su sistema de universidad virtual, a todos ustedes, muchas gracias y muy buenas noches.